NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Queridos amigos, nos encontramos con un hombre de una gran santidad, un hombre que no pudo en vida, debido a las circunstancias de toda clase, no llegó a ser tan escuchado como lo merece. Y hoy, pues, el Señor nos da la oportunidad, a través de estos medios, de volver a invitar, porque no termina aquí. Esta serie sobre el beato Padre Francisco Palau y Quer, carmelita, no termina aquí. Esta serie que dedicamos a su espiritualidad, muy necesaria hoy. Y volvemos a invitar, a Rosa María Ver, estudiosa del Padre Palau. Ya nos explicó en el programa anterior cómo comenzó todo esto. Te damos la bienvenida. Muchas gracias. Queremos agradecer al equipo técnico que nos acompaña, porque verán que este programa está documentado con bastante material gráfico. Y bueno, este equipo formado en este día por el señor Carlos Quequesana y por Fátima Martínez, sobre todo en los recursos gráficos. Les agradecemos mucho. Quisiera que nos cuentes hoy en qué momento de la vida del Padre Palau nos encontramos. Bueno, pues tenemos al Padre Palau, que regresa de su exilio en Francia. Estamos en 1851, año en que se firma el concordato entre la Santa Sede y el Gobierno. Él se dirigió de nuevo a Barcelona. Allí estaba Monseñor José Domingo Costa y Borràs. El Padre Palau y él se conocían. La persecución que sufrió en Francia le quiso seguir hasta Barcelona. Monseñor recibió una carta de un obispo francés pidiéndole que no le recibieran en esta diócesis. Pero Monseñor Costa y Borràs le conocía, como he dicho, y sabía de quién se trataba. Tanto que le confió la dirección espiritual de los ejercicios del seminario conciliar. O sea, la niña de sus ojos, sí, los futuros sacerdotes. De los futuros sacerdotes. Vemos la imagen de Monseñor Costa y Borràs. Muy importante, Y veremos que pronto, lo digo para los amigos que nos escuchan solo por radio, pronto el Padre Palau fundará la Escuela de la Virtud en la iglesia parroquial de San Agustín, Barcelona, que, bueno, conozco bien. Y eso, claro, es lo que nos vas a explicar a continuación. No es todo. O sea, lo de haber podido dar los ejercicios a los seminaristas es una tarea de gran envergadura que se realizó, ¿verdad? Sí, se realizó. Exacto. Cuéntanos entonces esta obra que hemos nombrado solo, y que es la más importante que tuvo en Barcelona, ¿en qué consistió? Pues, si recordamos del anterior programa, cómo había quedado España, ¿no? Se había visto el odio anticlerical, guerra, revolución, etc. España había sido atacada por sorpresa, a traición. Él escribía: entre la fe católica y la incredulidad hay una guerra sin treguas y decidida. Y explicaba: la fe tiene sus escuelas y la incredulidad también. La incredulidad tiene sus libros y sus autores, escuelas, la prensa y otras armas, que hoy podríamos ampliar mucho más, ¿no? Y que eran funestas en sus efectos. Lo que entra en nuestro entendimiento baja hasta nuestro corazón, nuestra voluntad. Por lo tanto, la religión es el mayor peligro porque hace morir a las almas. Él conoce esta situación y la futura. Entonces, nombrar Barcelona para una escuela de la virtud, en realidad era nombrar todas las capitales, ciudades
del orbe cristiano, como él dirá. Él le hubiera gustado y él quería que esta obra se extendiera por otras. Él decía, transformando Barcelona y Madrid, cambiaría el resto de España. Claro, qué lucidez. Sí. Él lo escribirá: se dan las batallas en las ciudades de primer orden, de las derrotas y victorias se resienten las restantes poblaciones. La escuela la preparó, fue una obra pensada junto con Monseñor Costa y Borrás. Y era un catecismo para los adultos, recordando el verdadero camino hacia el cielo, enseñando la virtud y desenmascarando el vicio, lo que nos separa de Dios. Mostrar los engaños que nos pone el demonio en nuestra vida espiritual y, como él decía, mostrarlo tan feo como realmente es. Si es posible. Sí. Muy bien. Permíteme que lea aquí, vaya leyendo, porque aquí hay unas frases de él interesantísimas sobre cómo concebía él la escuela de la virtud. Y dice, por ejemplo, enseñar sin método ni forma equivale a edificar sin idea ni plano. Imagínense que quiero hacer un edificio sin ni idea y sin plano. Bueno, esto no es más que levantar en sitio designado un montón de materiales. Para que veamos lo importante que era para esta escuela de la virtud el tener un plan bien establecido. Continúa, por favor. Entonces, ¿cómo se presenta esta escuela? He elegido cómo él la iba definiendo. Si quiere usted ir leyendo. Sí, claro que sí. La escuela se presenta primero como predicación, o sea, la cátedra del Espíritu Santo. Y la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no es una escuela fantasiosa, no hay nada que inventar, todo nos lo enseña la sabiduría infinita que es Jesús. Y sigue. Y sigue. Sí. Vamos allá con la continuación. La enseñanza religiosa consiste en, primero, magisterio y discipulado católico. Hay que tener las ideas claras. Segundo, educación católica que por derecho natural, divino y eclesiástico se debe al pueblo y se da al pueblo, y no en cualquier lugar, en una iglesia parroquial. Después, consiste en la formación en las virtudes. Es algo práctico, no abstracto. Enseña la ciencia de los santos, las doctrinas de la verdad destinadas a levantar el firmísimo edificio de la virtud. Y continuamos quizás con el último fotograma que nos dice: en el caso que se nos pregunte qué es la escuela de la virtud, fíjense qué nombre más precioso, la escuela de la virtud, para niños, jóvenes, adultos y viejos. Daríamos las siguientes respuestas, esas son palabras del Beato Palau. Pedro se sentó sobre la cátedra de Moisés, San Pedro. Desde allí ha enseñado constantemente, por el ministerio eclesiástico, lo que sea virtud para practicarla y lo que sea vicio para evitarlo. O sea, nos está hablando de toda la historia de la Iglesia. Claro. Que no tenemos derecho a pararla. Es nuestro deber continuar expandiendo el Evangelio. Claro. Bueno, pues ¿cómo se organiza? Primeramente, él preparó un librito con 52 lecciones, una para cada domingo del año. El librito resume, se puede descargar por internet, la doctrina de Santo Tomás de Aquino, relativa a la moral y relativa al tratado de virtudes y vicios, que está... no te preocupes, está en una parte de la suma. O sea, él resume eso. ¿Cómo se titula? Ya que has nombrado que se encuentra en internet, habría que buscar Catecismo de las virtudes del Padre Palau, que en las páginas de las Carmelitas Misioneras Teresianas y Carmelitas Misioneras lo van a encontrar. Perfecto, junto con otros escritos. De las virtudes del Padre Palau. Seguimos. Pues la escuela comienza el 16 de noviembre de 1851. Como hemos dicho, fue una obra diocesana, parroquial, en la iglesia de San Agustín, que vemos en la imagen. Monseñor Costa y Borrás la inauguró a principios de 1852
y además bendijo la imagen de la Virgen Santísima, a la que el padre Palau la nombrará como Nuestra Señora de las Virtudes, le dará ese título. Ella presidirá todas las lecciones y estará presente en adelante en toda la misión, en toda su misión. También muy importante es que tendrá ayuda de otros sacerdotes del seminario, de niños que recitarían el catecismo antes y de jóvenes formados. O sea, al principio de cada lección había niños que ese mismo catecismo, que está muy bien hecho, que me lo has pasado te lo agradezco mucho, en preguntas y respuestas. Y esto llama mucho la atención. Niños que lo iban recitando, que ya lo sabían de memoria. Sí. Y a continuación, ya los adultos. A continuación explicaba pues sobre esa virtud concreta y ese vicio. Y bueno, luego veremos también una segunda parte. De acuerdo. Ahora explicaremos. Ahora me parece que aquí quisiéramos ver una página en blanco donde nos muestra lo que era el programa, tal como él lo exponía en la prensa. Encontramos antes los nombres de los que colaboraban en la escuela. Sí, es lo que vamos a ver en primer lugar. Porque, claro, una tarea así, y lo vamos explicando poco a poco, no se puede hacer solo. Ojalá que nuestros amigos oyentes en algún lugar se animen a ponerla en práctica. Ya existe el escrito del padre Palau. Y en la Junta Rectora encontramos 4 catedráticos, es decir, una altura académica importante, y un secretario eclesiástico. Son Francisco Ventalló, licenciado en Teología, catedrático de Retórica en el seminario. O sea, se ve una unión eclesial bien bonita. Antonio Fontán, canónigo magistral. José Rabel, que era un licenciado en Teología y Leyes. Antonio Fábregas, licenciado en Jurisprudencia y catedrático de Filosofía. Este no necesariamente era sacerdote, ¿verdad? No sé cuáles, algunos eran sacerdotes y otros no, probablemente. Y Federico Camps, el secretario. Sí. Perfecto. Ahora sí podemos quizás ver un poquito el programa, a menos que quieras añadir. Sigue, creo que sigue, hay más gente. O sea que hay más gente que se unió. Sí. Pensemos que era una época también en que era muy necesaria la instrucción, como lo has expresado, porque eran muchos los periodiquillos que iban en contra de la religión, ¿no? Entonces que iban explicando mentiras. Bueno, pues termino. Bueno, aquí están, si están los nombres, aparecen en pantalla. Sí. Ayudando en las clases, filósofos del seminario como José Ildefonso Gatell, Eduardo María Villarrasa, José Gras y Granollers, declarado venerable en 1994 por Juan Pablo II. Como ven, esto ha tenido futuro, ¿eh? Y 4 seglares, que son los siguientes: Juan Casases, Agustín Mañá, Francisco García y Joaquín Grabulosa. Personas bien concretas que se comprometieron en esta escuela, que ya veremos cuánto tiempo duró y por qué. La estructura que tenía era impresionante. Pues sí, ¿no? La verdad. Pues, contaba con un personal, porque era una conferencia cada domingo. Cada domingo de 6 a 8. Duraba 2 horas. Y no sabemos si asistía realmente mucha gente. Sí, es lo que vamos a ver, ¿verdad? Porque efectivamente, con tal enseñanza y organización, se preveía un éxito enorme, ¿no? El señor arzobispo nada menos que lo apadrinaba y que se anunciaba en la prensa. Cuéntanos. Bueno, pues en la escuela, a medida que va avanzando, el padre Palau le va dando una mejor organización según las necesidades. Sí. Y añade a esta primera parte una segunda sobre apologética, que es la defensa de la pureza de la fe frente al ataque de las falsas filosofías. Entonces, él nos explica, ¿no? Cuando, si vemos la imagen también. Sí, si no, la tengo yo aquí, sí. Puedo ir leyendo lo principal. No, está. ¿Cuándo se ha de...? Aparece. ¿Cuándo se ha de predicar, dice el padre Palau, al pueblo? Aquellas doctrinas que son el pábulo, la leche, el pan, el alimento, la vida y las fuerzas de los que están dudando y vacilando en la fe, y también que son la conversión de los que la han perdido. ¿Cuándo? Pues cuando una nación católica pasa de la fe a la incredulidad.
arrastrada y envuelta por la impetuosa corriente de principios, sistemas y máximas corruptoras del dogma católico y de la moral cristiana. Donde está el tentador y la tentación, la lucha y el peligro, allí, precisamente, conviene correr en auxilio de los tentados. Es que es de una fuerza y una claridad en sus textos impresionante. Ya me hubiera gustado asistir a estas clases. Y a mí. Sí. Bueno, pues la escuela se convirtió en lo más comentado de Barcelona y fue una de las obras por las que sería recordado Monseñor Costa y Borràs. Una cosa hermosa para quien la conoce es que este obispo terminó sus días en Tarragona, en la ciudad de Tarragona. ¿De donde tú eres? Sí, y donde está el cuerpo del padre Palau. O sea, los dos cuerpos están en Tarragona. O sea, tomaron diferentes caminos, claro, pero la muerte a los dos les cogió allí. Los dos unidos en vida, en santidad, podemos decir, en apostolado y también pues en su lugar de sepultura. Impresionante. ¿Continuamos? Bueno, sí, miren, en febrero de 1852 ya eran cerca de 300 alumnos de todas clases, edades y condiciones. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres. Al mes siguiente, más de 300 jóvenes y más de 500 sillas ocupadas. Y esto fue en aumento hasta llegar unas 2.000 personas. Wow. Claro, es una iglesia muy capaz para los que la conocemos. Pero no cabían. La plaza, y una plaza delante, se llenaba. ¡Qué impresionante! Hasta el punto de tuvieron que sacar el púlpito hasta el atrio de la iglesia para los que quedaban fuera que pudieran escuchar al padre. Claro, no había megafonía en aquella época, ni internet, ni nada de esto. ¡Qué impresionante éxito! La prensa católica registraba semanalmente los actos, como ahora veremos. Pero también la prensa enemiga atacaba a la escuela desde sus periódicos. La calificaban como secta, que perdía la juventud, claro, que preparaba nuevos levantamientos carlistas. El padre Palau siempre lo tenían vigilado por esto. Y él no se metía en política para nada. Él ayudaba a todos. Claro. O sea, él predicaba la verdad a todos. Claro, los católicos lo escuchaban más que los que iban a quemar los conventos. Eso está muy claro, aunque sus espías tendrían, ¿no? Sí. Y algunos espías, quién sabe si no se convirtieron al escuchar la fuerza de la verdad. Sí, convertidos subieron. Qué interesante. Y en ese tiempo hubo un altercado en el Liceo de Barcelona porque se hizo una obra en plena Cuaresma y unos jóvenes boicotearon la función. Entonces acusaron que esos jóvenes seguro eran de la Escuela de la Virtud. Y el padre Palau pues defendió y pudo demostrar que no lo eran. Uh-huh. Pero no, la escuela estaba muy vigilada. Ya lo veo, vigilada con mala intención, ¿no? Con intención de destruirla probablemente. Sí. ¿Por qué es necesario, diríamos, es la primera pregunta, ¿no?, que uno se puede hacer, que el hombre viva en virtudes? ¿Qué nos dice el padre Palau? Pues la práctica y el ejercicio de las virtudes perfeccionan al hombre. El hombre se desarrolla, se llena, se forma a imagen y semejanza de Dios. Se hace bello como Dios por participación. O sea, el hombre se hace hombre, pleno hombre, y la mujer se hace mujer. La felicidad que en este mundo se puede alcanzar se debe a una vida virtuosa, la verdadera felicidad. Felicidad que separada de Dios es imposible alcanzar. Y además, ese hombre y esa mujer forman parte del cuerpo social. No sé si vemos en la siguiente imagen. Sí. También de sus escritos. Sí. Dadme un cuerpo de nación, dice el padre Palau, formado bajo las bases de las virtudes cristianas y tendrá leyes santas y justas. Y estas, siendo los nervios que unen fuertemente miembro con otro miembro, se observarán con fidelidad, si es una nación formada bajo las bases de las virtudes cristianas. Tendrán orden y organización y por lo mismo tendrán robustez, vida, fuerza y vigor. Destruidas las virtudes cristianas, que son la base de todo edificio social,
¿Qué ocurre? Ya no es posible orden alguno. La anarquía, los cataclismos, la confusión dominarán los espíritus. Qué lucidez tan impresionante y en qué pocas palabras describe la situación que se vivía en ese momento. Claro, no sé si podemos ver la imagen que creo que se nos ha pasado Sí. de cómo anunciaba el periódico El Áncora las diferentes Sesiones, podemos Sesiones de decir, cada de este domingo. catecismo Sí, creo durante que- 3 años. Por ejemplo, la primera, gracias, Sí. El primer anuncio, ¿no?, que en la prensa invitaba a la gente pues, de la ciudad, cualquier persona podía asistir, era en una parroquia, era sobre la verdadera felicidad del hombre y su único objeto, que es Dios. Fíjense si no es importante saber cuál es la verdadera felicidad. Otra, por ejemplo, ¿cuál es? El hombre siendo libre es capaz de bien y de mal. Importantísimo darnos cuenta. Y ahí hablaba, por ejemplo, de la semilla de la virtud, su nacimiento, su aumento en el campo de nuestra alma. Por ejemplo, las virtudes naturales e intelectuales, Otras que son las virtudes morales, las 4 virtudes capitales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Y aquí hay un ejemplo muy bonito porque se habló de la gratitud, siguiendo a Santo Tomás, como una virtud importantísima. Bueno, no nos extendemos más, pero deseos no nos faltan. Yo creo que Dios nos va a dar la posibilidad en otras ocasiones de desarrollar todo este contenido. Si Dios quiere. Esta imagen es de un libro que se titula La Escuela de la Virtud, de la hermana Luisa Ortega. Muy bien. Entonces es un libro que está muy bien y resume muy bien la Escuela de la Virtud, todo lo que sucedió. Perfecto. O sea, es complementario lo que sucedió con el contenido del libro Catecismo de las Virtudes. Sí. Ahí está todo. Se titula así, La Escuela de la Virtud, Sí, La Escuela ¿verdad? de la Virtud, sí. Magnífico. No sé si será tan fácil de encontrar como el otro. Bueno, hay que pedirlo a la Casa Madre principalmente, pero a las 2 congregaciones. Magnífico, bueno. Ya Es hablaremos una- usted y yo. Eso. Ella es de una carmelita misionera teresiana. Magnífico. Muy bien, continuamos con nuestro tema para completarlo, si Dios lo permite. Estamos ya en los últimos minutos. Nos has recordado que, muchas personas desconocen esto hoy porque apenas se predica. Y lo peor, por ese desconocimiento, es que muchos católicos, como ven en eso un camino difícil, pues se retraen, no abandonan. Sí. Cuando, además, en ese trabajo para ir adquiriendo virtudes es querer ser santo, Claro. porque la santidad tiene que pasar por ahí, con la cruz. De hecho, los santos son canonizados porque se prueba que han vivido las virtudes en grado heroico. Si no, no hay santos. Exactamente. Y es eso, la conversión pasa por un camino arduo, Uh-huh. pero que con la gracia de Dios es posible, suplicando y trabajando. Podríamos ver la fotografía relativa a esta 4ª pregunta. Fíjate lo que nos dice el Padre Palau. La ignorancia sobre la verdadera virtud da por parto a un hombre sensual y carnal. Ábranse, si es posible, en las capitales de las ciudades, de los países, escuelas para adultos donde se enseñe la verdadera virtud, y éstas salvarán la parte escogida del pueblo fiel. Lo salvarán de un derrumbadero en que tantos se precipitan. Ahí vemos la imagen de San Agustín por dentro. Con el púlpito donde probablemente se situaba el orador al principio, cuando no era en el atrio, para que todos lo escucharan. Sí. Magnífico. Sí. Pues el beato escribirá: el cristiano tiene o cree tener fe. No sé si tenemos la imagen. Sí. El cristiano tiene o cree tener fe, pero todos hemos sido derrotados por muchos vicios, y así nos encontramos en el mundo mundanizados. De ahí se sigue la incredulidad, y Satanás continúa su obra
contando entre sus aliados a los cristianos constituidos en mundanos, en una palabra. Que es lo que San Ignacio enseñará en sus ejercicios, ¿no? Las dos banderas. Sí. El demonio nos intenta engañar. Yo puedo pensar que estoy bajo la bandera de Cristo y estar bajo la bandera de Satanás. En la práctica. En la práctica. O sea, son las obras. Lo que determina si estoy siguiendo a Jesús, claro, o no. Claro. Cuando el Señor dijo, no el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No es algo de palabras, sino que la palabra tiene que ir acompañada con nuestras obras de virtudes. Magnífico. Hoy se habla mucho de valores y se olvida que están sustentados, tienen que estar sustentados en también ese esfuerzo personal ayudado por la gracia. Muchas personas hoy desconocen esto. ¿Y por qué? Porque apenas se predica, esa es la verdad. El padre Palau, conociendo los signos de sus tiempos, o sea, era impresionante. O sea, su celo apostólico, su celo por las almas, él viendo esos signos ya prevé, ¿no? Ya visualiza lo que se va a derivar de todo eso y habla de un adormecimiento en las almas. A veces hasta incluso en caer en superstición, ¿no? Que al final es eso, vivir sin obras o pensar que con pensar tener fe, ¿no? Vivir en un sentimiento, pues ya está. Y no está. Es lo que pasa con la nueva era, con estas mezclas, con creer en los horóscopos y pensar que eres católico. Pero hay una cosa no va con la otra, ¿verdad? Tenemos aquí unas fotografías que quisiéramos también poder comentar. Oh, qué bien. Estamos viendo. Explícanos. Bueno, pues como habíamos dicho, la escuela se pondrá en manos de Nuestra Señora de las Virtudes. Ella será su patrona, su maestra. Ella es Nuestra Señora del Carmen, pero el padre Palau le da esa advocación, ese título. Y dice, la devoción a la Virgen es auténtica cuando ésta se traduce en obras de virtudes, en imitación de la vida de María. Claro, si vivir el Evangelio es vivir en virtudes, el camino más corto será quien las tuvo todas en grado excelso, la Madre de Dios. El origen está en el Carmelo, en la nubecilla que vio el profeta subir del mar, la que toda la Iglesia proclama como la Inmaculada. Si nuestro Señor vino por ella, por su fiat, a Él tenemos que ir también por ella, y a la Iglesia, como más adelante veremos. El Señor nos la dio como madre, en la persona del discípulo amado. Esto es, todos los católicos también, no solo creerlo, sino vivirlo, claro, como tú nos indicabas. Al principio, cuando empecé a leer al padre Palau, a mí me recordaba mucho, en la Escuela de la Virtud, a la verdadera devoción de la que trataba San Luis María Griñón de Montfort. Y encontré más adelante dos sacerdotes que habían escrito eso mismo, o sea, que no era, me consoló, ¿no? Porque digo, no soy yo, sino que otros ya lo han visto. El padre Palau no conoció nada de... ¿no? O sea, de San Luis María, podría haber sido. Sí, es el libro, creo que apareció en 1843, por ahí. Cuando se publicó en español, el padre Palau estaba fallecido. No lo conoció, pero lo vivió. Cuando estuvo en Francia tampoco. No, porque el libro de San Luis María sabemos que estuvo 100 años escondido. Por eso, que aunque cuando apareció él estaba, ¿no? Estaba aquí, no se llegó a enterar. Pero sí que lo vivió, lo veremos en su experiencia mística, y lo enseñó. Que no es que San Luis María Griñón de Montfort descubriera una doctrina nueva, exacto, ¿no? Sino de la Iglesia, pero que la sintetiza también, ¿no? Sí, es maestro. Y realmente el Espíritu Santo sopla con fuerza y no tiene fronteras. No hemos llegado a leer alguna frase que hemos visto en pantalla, y para los oyentes de Solo Radio la quiero leer. Bueno, antes, no sé si había salido, pues bueno, es lo que él decía, ¿no?
la devoción a la Virgen es auténtica cuando ésta se traduce en obras de virtudes, en imitación de la vida de María. Correcto. A veces una sola alma oscura y desconocida al mundo, dice el padre Palau, pero que tiene las virtudes ordenadas en forma de un ejército formidable. Esa persona es la que aterroriza, confunde y destruye al enemigo, al diablo. ¡Qué bonito, qué bonito! Pues, a lo mejor es una ancianita que está yendo y que tú dices, bueno, pobrecita, sí, pobrecita, pero tiene más fuerza que todo el resto de la ciudad. ¿Por qué? Porque está unida a Dios por estas virtudes que vive en grado heroico. Claro. Y como él explicaba, ¿no? Como hemos dicho antes, que esta devoción a la Virgen tenía que ser a vista de todos. O sea, la virtud tiene que delatar a la persona, ¿no? Públicamente. Hacerlo públicamente, claro. O sea, que no bastaba con sentimientos escondidos dentro, decía el padre Palau, sino tenía que ser, se tenía que manifestar en obras a vista de todos. Brillar. Y a partir de este momento, Nuestra Señora de las Virtudes pues estará hasta el final de sus días siempre presente en cada misión, también en los exorcismos. Lo veremos más adelante, porque al demonio se le vence con la virtud. Muy bien. Realmente impresionante. Bueno, sabemos que la escuela tiene ese sello carmelita, por un lado tomista, porque está basada en Santo Tomás, pero también carmelita. ¿Nos lo puedes resumir? Sí. ¿Qué es, espíritu carmelita? Eso, con el espíritu carmelita nos tenemos que ir al Monte Carmelo y allí encontramos al profeta Elías, pues pensamos en una misión de restauración, se podría decir, de volver a proclamar con nuestra vida que el hombre es creado por Dios, redimido por Cristo en la cruz, y a él debe volver, viviendo el Evangelio por medio de María, nuestra Madre. Y que además el padre Palau nos adelantará que el mundo no se salvará ni verá una restauración sin María. Ella es el modelo de la futura humanidad. Por lo tanto, el papel de la Virgen Santísima cada vez, y lo vamos viendo ya en nuestra época, ¿no?, se ha ido haciendo más notorio. Sí. Incluso a nivel, digamos, de documentos eclesiásticos en el Concilio Vaticano II ha llegado pues a una gran altura la importancia de María en nuestra vida. Claro, ante los tiempos que él vive, ante los tiempos que se han ido desarrollando, lo más importante es ir revistiéndose de las virtudes de la Virgen. Y ese es el testimonio, el camino y la manera en que se vencerá al dragón, juntamente con esta restauración. Por eso hemos visto, que es un recorte del diario Áncora, cómo él hace presentes también al precursor y a San Elías en ocasiones San Juan especiales. Bautista, sí, hemos visto antes. Y a San Elías, sí. Exacto. Bueno, terminando, ¿hasta qué año continuó esta escuela en la parroquia de San Agustín? ¿Y qué sucedió para que terminara? Porque ojalá que hubiera continuado permanentemente, ¿no? Claro. Pues hubo escuela hasta 1854. Llegó de nuevo la persecución. No se podía esperar menos. No, estalló en Barcelona una huelga general por motivos fabriles de la industria, muchas horas, sueldos bajos, niños trabajando. ¿Y qué hicieron? Pensaron y culparon, más por deshacerse del padre Palau que otra cosa, a la escuela y a su director. Les relato un resumen que también lo he extraído del libro de la hermana Luisa, de todo lo que fue sucediendo. La escuela fue clausurada el 31 de marzo. El 23 de marzo del 54 se declaró la huelga general que se inició en la fábrica La España Industrial, lo que hoy es el barrio de Sants, aquí en Barcelona. Se detuvieron a los promotores. El 26 de marzo se detuvieron y encarcelaron por la noche a 45 hombres y 13 mujeres. El 27 se extendió el conflicto a otras fábricas. Ya eran 4.000 huelguistas. El 30 el capitán general de Cataluña, Ramón María de la Rocha, exhortó a los obreros a volver al trabajo antes de 24 horas. Por la tarde ya eran 400 los presos y 404 obreros muertos.
El 31, Monseñor Costa y Borrás exhortó en carta pastoral al orden y la calma, pero el número de obreros en las calles aumentó, por lo que hubo la intervención de patrullas militares, muriendo otro obrero. Se declaró la ley marcial y el estado de excepción por el capitán general. Aún el 1 de abril, el diario El Áncora anunció la siguiente escuela, pero ya no se pudo hacer. Siguieron aumentando los encarcelados. Esa misma tarde, 800 más. El 2 de abril, además, aniversario sacerdotal del padre Palau, Monseñor Costa y Borrás comunicó al padre Palau la supresión de la escuela por la autoridad militar. El letrero que había en el cancel de la iglesia de San Agustín se arrancó por orden del alcalde y públicamente, a las 13 horas de domingo. El 3, Costa y Borrás se dirigió al Ministerio de Gracia y Justicia de Madrid para denunciar el ataque contra el clero y la Escuela de la Virtud. El 4, la Gaceta de Madrid dio amplia información sobre los acontecimientos de Cataluña, dejando constancia de la disolución de la escuela como causa implicada en el conflicto. El 7 se decretó el confinamiento del padre Palau a Ibiza, el 7 de abril. El 8 fue detenido en casa del gobernador y dirigido, sin que pudiera despedirse de nadie, al vapor el Mallorquín. El 10, una real orden de Isabel II comunicó a Costa y Borrás que pasara a la corte y en el mes de mayo era desterrado a Cartagena, los dos. O sea, el Monseñor a Cartagena y el padre Palau a Ibiza. He entendido, no juntos, sino por separado. Sí. El 2 de abril de 1854, el director y redactor del Diario de Barcelona escribió al duque de Solferino, destacado miembro de la Comunión Tradicionalista: la Escuela de la Virtud ha sido disuelta efectivamente y las autoridades afectan creer que el movimiento es cosa suya, pero ninguna persona de buen sentido lo cree por más que el general dice que tiene pruebas. El caso es que se ven en ridículo por sus mismas providencias y ahora se empeñan en darle un carácter que no tiene. Yo creo que esto terminará a los 2 días de no ocuparse en ello la autoridad, pero mientras esta exija arbitraria y tontamente que vuelva al trabajo, no lo logrará. Concluyo con las palabras de Monseñor Costa y Borrás al Ministerio de Hacienda interino de Gracia y Justicia, del 18 de mayo de 1854. Veo con sentimiento que acontece en Barcelona lo que acontecía en el tiempo de la predicación de Jesucristo. Llamábanla subversiva los que tenían la subversión, el desorden y la criminalidad dentro de su corazón. Al rey pacífico se le injuriaba y motejaba como revolucionario por los que están siempre en guerra y revolución, porque los impíos no tienen paz. Y la última imagen era del bando de Ramón de la Rocha, que dice así: el capitán general de Cataluña entiende que el verdadero objeto del motín no es cuestión fabril, sino un movimiento de carácter carlista. Y que esto no es así, ¿eh? Y como prueba alega que el Partido Liberal, hasta el más avanzado en ideas, no ha tomado parte alguna. Además de que, según las noticias recogidas por dicha autoridad, una sociedad religiosa formada en la capital y aumentada con empeño y denominada Escuela de la Virtud, ha tenido gran parte en el motín referido, por lo que ha ordenado, por lo que este bando, la gobernación, ha ordenado la disolución de dicha sociedad. Esto es una cosa que acontece mucho, que se busca un chivo expiatorio, digamos, en los más inocentes, que no tienen nada que ver con la cuestión, y no se soluciona el problema en raíz, porque los problemas de los obreros continuaron. Sí, se calmaron un poco, pero que, eso también demostró que la escuela no había tenido nada que ver. Entonces, a pesar de que pensaron esto va a terminar en 2 días y eso, el padre Palau fue desterrado del 54 a 1860 en Ibiza. O sea, duró mucho. Vino en ese tiempo a Barcelona y porque pensaba que podía volver. Eso lo explicaremos en el próximo programa. Claro que sí. Y lo volvieron a detener porque pensaban que volvía para volver a poner en marcha la Escuela de la Virtud, la peligrosa Escuela de la Virtud. La peligrosa Escuela de la Virtud. Se dan cuenta hasta dónde se tergiversa la verdad
es muy impresionante. Como dice Jesús, los hijos de las tinieblas se mueven mucho. Sí, mucho. Bueno, pues te damos las gracias por tanta información histórica, documentada sobre el Padre Palau, su obra y su pasión. Porque el que sigue a Jesucristo, ya nos lo dijo él, será perseguido. En un próximo programa lo veremos en su destierro a Ibiza, Dios mediante, pues también con otra gracia mayor que Dios le tenía reservada. Muchísimas gracias a Rosa María Ver por acompañarnos. A ustedes, mucho gusto.